Mi familia hermosa, estimada familia, muy buenos días. Que Dios me los bendiga en este precioso y hermoso día que nos regala. Otro milagro más que hace en nuestras vidas, ¿verdad? Que los días malos nos hagan más fuertes y que los días buenos nos hagan más humildes. Buen día. Estamos aquí cumpliendo nuestra cita con Papá Dios, ese que no nos abandona, que siempre está con nosotros. Y hoy estamos a 5 de marzo, y vamos a seguir animándolos, vamos a seguir llevando esa palabra que da vida, estas enseñanzas bíblicas. Y hoy vamos a hablar de un tema que, pues, como estamos viviendo tiempos difíciles, tenemos que estar unidos en oración. Acuérdense ayer que hablamos de la cadena de oración. Tenemos que unirnos en cadena con todos nuestros hermanos y con toda nuestra familia. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama retomando una herramienta de poder. Hoy vamos a retomar otra herramienta de poder, el ayuno. El ayuno. Y nos vamos a la palabra de Dios en Isaías 58:6. La palabra de Dios nos dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Ese fue el ayuno que nuestro Señor Jesucristo escogió, ¿verdad? ¿Y qué es el ayuno? El ayuno es un principio espiritual que, unido a la oración, forman dos poderosos canales por donde fluye la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. El ayuno es una necesidad de buscar a Dios con una actitud humilde para lograr la limpieza tanto en el cuerpo como en el alma y obtener fortalecimientos espirituales y liberación y victoria. Esa es la idea del ayuno. Tenemos que sacar 1 o 2 días para ayunar. Ustedes saben cómo está este mundo. Ustedes saben que la maldad y todo existe. Y esa es la llave poderosa de la oración. Ayer hablábamos de la oración, ¿verdad? Y la llave poderosa, la otra es el ayuno, ¿verdad? Dice que limpieza del cuerpo. En la Biblia el cuerpo es considerado templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Por eso es que tenemos que cuidarlo. Por eso es que tenemos que ese cuerpo siempre esté bien alimentado, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios 6:19 dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y qué significa esto? Vamos a ver qué significa. Que debemos mantener una buena higiene personal, que debemos cuidarlo, cuidar la salud, o sea, la alimentación, el descanso, evitar prácticas que dañen el cuerpo, respetar tu cuerpo y el de los demás. ¿Y cuáles son esas prácticas que dañan mi cuerpo, profe? El pecado, el alcohol, la droga, ¿verdad? Los alimentos que no son recomendables, ¿cierto? Es un acto de respeto hacia Dios y hacia uno mismo. Respetar nuestro cuerpo. ¿Cuántos de nosotros hoy
No salimos en nuestras motos, en nuestros vehículos, a toda velocidad, haciendo maniobras. ¿Cierto? No estamos respetando nuestro cuerpo. Y entonces no es un acto de respeto hacia Dios, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Para qué ayunamos? Para limpiar nuestra alma también. El alma representa los pensamientos, tus emociones, la voluntad y el sentimiento. O sea, estos pensamientos que tú tienes ahí es el alma. Muchos estamos confundidos y no sabemos qué es el alma porque no lo vemos. Claro, ¿cómo lo vas a ver? Si son tus pensamientos. Entonces tenemos que también hacer una limpieza del alma. ¿Y en qué consiste eso? En arrepentirnos sinceramente. Ahí le hacemos la limpieza a nuestra alma. Pedir perdón a Dios. Alejarse del pecado y renunciar a resentimientos, odio y envidia. Por eso es que tenemos que ayunar. Ya nosotros, usted ya ha limpiado su cuerpo. ¿Cuántas veces ha hecho usted un ayuno para limpiar ese cuerpo, para dejar las malas actitudes, para dejar lo que yo era antes? Porque si yo no me propongo a dejar lo que yo era antes, no estamos haciendo nada en concreto. Tenemos que hacer un ayuno para que Dios nos limpie de todas esas cosas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, Dios 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, por eso es que tenemos que ayunar, para limpiar nuestro corazón, para arrepentirnos, para alejarnos de lo que nos hace mal, para alejarnos de los malos deseos, para alejarnos del odio, para alejarnos de la envidia. Entonces, sí es importante ayunar. Hoy propóngase ayunar, haga un ayuno con sus hijos, haga un ayuno con su familia, invítelo, ¿verdad? ¿Por qué es importante el ayuno? Porque nos da fortaleza espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo nos fortalecemos espiritualmente? Se logra a través de la oración constante. Cuando estamos ayunando tenemos que estar en oración. Saque mediodía para que empiece. Ahora en la mañana, si está dispuesto si se preparó, pues, o mañana, cuando usted pueda, tiene que estar en oración constante. No es que va a estar de 6 a 12 con la Biblia, no. Ore un rato, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, lea la palabra de Dios, 20 minutos, 30 minutos, descanse, alábelo, y nuevamente otra vez retome, ¿verdad? Entonces, hablamos del fortalecimiento espiritual. Bueno, la oración, la lectura de la palabra. Oiga, por eso es que tenemos que, cuando vamos a hacer ayuno, tenemos que tener la palabra ahí. Ayuno, congregarse, y nos va a fortalecer para que nosotros seamos obedientes a Dios. Mire lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo podemos hacer. Pídale fortalecimiento a Dios con el ayuno. Te liberas. ¿Y qué es la liberación? Se puede entender como ser libre del pecado, romper las cadenas espirituales, superar adicciones, vencer ataduras emocionales. Entonces nosotros, como no hemos hecho un ayuno, empiece hoy a ayunar y dígale: Señor, yo voy a ayunar para que me quites todos esos malos deseos que yo tengo
o empieza a ayunar hoy haciendo el sacrificio. Si soy jugador, no voy a volver a jugar más, ¿verdad? Arrancón, bueno, todo lo que es vicio. Si soy un drogadicto, hoy ayune para que Dios lo ayude a salir de ese vicio. Si soy alcohólico, hoy ayune y dígale al Señor: voy a sacrificar el alcohol por ti. Tenemos que tener disposición del corazón. Entonces es cuando la persona deja atrás todo aquello que lo esclavizaba. ¿Qué te está esclavizando a ti hoy? ¿Será que juegas mucho arrancón? ¿Será que estás en la droga? ¿Será que estás en el alcohol? ¿Será que tienes malos pensamientos? Eso es esclavizante. ¿Será que envidias? Haga ese sacrificio hoy y entréguele eso a Dios para que lo ayude a salir de esa esclavitud. En Juan 8:36 dice la palabra: si el Hijo los hace libres, ustedes también serán verdaderamente libres. Tenemos muchas cosas que nos están atando en la vida, ¿verdad? Si salimos a donde el vecino a averiguar la vida del otro, ayune para que Dios quite esa carga de encima, ¿verdad? Con el ayuno vamos a tener victorias. Y la victoria es el resultado ¿de qué? De vencer las tentaciones. Usted tiene que disponerse cuando haga el ayuno, a disponerse a no caer tanto en tentaciones. Entonces, cuando nosotros ayunamos, Dios nos libra de las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones no hay en este mundo? Mira lo que está pasando en este mundo. Mira las dos niñas esas que fueron acribilladas por desobediencia a la mamá, allá en Barranquilla, ¿verdad? Hay mucha tentación. Haga un ayuno hoy para que lo ayude a liberar de las tentaciones, de los malos deseos, ¿verdad? Cuando ayunamos superamos las pruebas, porque las pruebas las vamos a tener siempre, vamos a superarlas si ayunamos. Te ayuda a mantener una fe firme cuando ayunamos. La fe tuya no va a debilitarse. Cuando ayunamos, vivimos en obediencia a Dios. Por eso es que tenemos que ser temerosos de Él. Pero no es un temor a mi manera, es un temor que usted sienta que si usted va a hacer las cosas, ¿verdad?, usted no las hace porque usted le teme a Dios. Entonces la Biblia en Romanos 8:37 dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores. Usted puede vencer todos esos vicios. Dispóngase. No espere que diga que no, que Dios tiene su tiempo. Sí, Dios tiene su tiempo. Pero si yo no me dispongo, nunca va a haber el tiempo. Entonces el ayuno es volverse a Dios con una actitud de arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, no debo volver a hacer lo que estoy haciendo, porque no me estoy arrepintiendo, ¿verdad? El ayuno es volverse a Dios con una actitud de arrepentimiento que nos mueva a tomar determinaciones que fortalezcan nuestra comunión con Él, nuestra vida de limpieza y santidad. Vamos a disponernos a ayunar. Hagan un ayuno con su familia. Reúnanse en familia, con sus hijos, con sus hermanos. Y dígale: vamos a ayunar hoy por este problema que tenemos. También podemos ayunar por nuestros problemas que tenemos. Entonces, tales determinaciones tienen que ver con renunciar a los legítimos apetitos del cuerpo para entregarse
a la búsqueda de Dios. Y póngase hoy, usted puede. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Usted lo puede hacer, porque Dios te dio un espíritu. Bíblicamente hablando, los apetitos del cuerpo, yo les voy a mencionar cuáles son esos apetitos del cuerpo. Son los deseos naturales que surgen de nuestra naturaleza humana. Y algunos son normales y necesarios. Otros, cuando no se controlan, pueden llevarnos al pecado. Dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Todos nuestros deseos que nos llevan a pecado es contra el espíritu. Y como le dije yo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son esos deseos de la carne? El apetito de comida y bebida. Es una necesidad natural dada por Dios. El comer para vivir es correcto. El problema es la glotonería o los excesos. Eso también puede ser hoy una causa de que usted ayune. Esas personas que les gusta comer y se vuelven obesos. Dice Génesis 25 del 29 al 34, Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. Era glotón, ¿verdad? La primogenitura por un plato de comida. Vergonzoso. ¿Y qué le pasó a Esaú? Todo lo que le pasó a Esaú fue porque él se lo buscó. Otro apetito, otro deseo de la carne, el apetito sexual. También es natural y fue creado por Dios para el matrimonio. Fue creado por Dios para el matrimonio. Vea lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, porque es para el matrimonio. El problema aparece cuando se practica fuera de él, fuera del diseño de Dios, cuando ya comenzamos a dar fornicación, cuando adulteramos, somos inmorales, el adulterio. Otro apetito de la carne, el apetito del placer. Deseo sentir bienestar, comodidad, satisfacción. Y esto se puede convertir en una vida desordenada, en adicciones, ¿verdad? Búsqueda constante de entretenimiento sin límite. Esos entretenimientos que usted busca, como el juego de arrancón, como el juego de todos esos vicios de billar, compañía, ¿verdad? Dice la palabra en 2 de Timoteo, amadores de los deleites más que Dios. Amamos más los deleites. Y por eso es que hoy el mundo está pasando por la crisis que estamos pasando, porque nosotros hoy amamos más los deleites. Hoy nos pegamos más del celular, hoy nos pegamos más de las redes, de las plataformas, y eso le quita a usted el tiempo que le debe dedicar a Dios. Entonces Dios se está dando cuenta pues que no lo estamos buscando, que estamos alejados de Él. Somos muy amadores de los deleites, de las fiestas mundanas. Otro deseo de la carne es el apetito de poder y de reconocimiento. Deseo ser importante, eso decimos, o admirado, o tener el control. Eso pensamos nosotros, que nosotros somos los que tenemos el control. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos, eso es mentira. Ejemplo, Satanás quiso exaltarse sobre Dios en Isaías 1:4. Entonces él se quería exaltar sobre Dios, y por eso fue que Dios lo tiró a la tierra. Cuando no se controla, produce orgullo y soberbia. Tenemos que controlar el apetito del poder y del reconocimiento. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser amables. Tenemos que ser personas que te vean y digan, este es un hijo de Dios.
por las actitudes tuyas. Otra cosa que nos lleva, y que ese apetito de la carne es el apetito de las posesiones, deseo tener más bienes materiales. Y dice la palabra de Dios en Tito 6:10, el amor al dinero es raíz de todos los males. Sí, porque cuando tenemos dinero nos olvidamos de Dios, entonces ya somos poderosos, hago lo que a mí me da la gana, porque creemos que el Dios de nosotros es el dinero. No es malo trabajar y prosperar, el problema es cuando el dinero gobierna nuestro corazón. Cuando ya el dinero comienza a gobernar nuestro corazón, ahí es donde está el problema. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? En Gálatas 5, del 19 al 21, se habla de las obras de la carne como resultado de apetitos sin control, pero también enseña el dominio propio. En Gálatas 5, 22 al 23 dice, fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Tienes que dominarte. Dios te ha dado un dominio a ti. Entonces, el verdadero ayuno consiste en rasgar nuestro corazón, quebrantándonos delante del Señor y dejando que la unción del Espíritu desate ligaduras, ataduras de opresión y yugo. Estos son ayunos que agradan a Dios, siendo constantes y siguiendo las instrucciones de Isaías 58. Vea lo que dice Isaías 58 del 6 al 7. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar todas esas ligaduras de impiedad, soltar todas esas cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y romper el yugo. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos unimos en ayuno. ¿Y cómo desato yo esas ligaduras, profe? Abandona el pecado, es el desatar. Deja la maldad, es el desatar. Corrige lo que está mal en nuestra vida, eso es desatar. A eso ayunamos, para corregir todo lo malo que hacemos. No es solo ayunar de comida, no, sino ayunar del pecado. ¿Y qué es eso de soltar las cargas de opresión, profe? Cuando soltamos las cargas de opresión tiene que ver con no maltratar a otro, no explotar a otro, no humillar a otro, no abusar de la autoridad. Esas son las cargas de opresión. Dios rechaza el ayuno cuando alguien ayuna pero sigue siendo injusto. Dejar libre a los quebrantados implica perdonar, restaurar relaciones, acompañar al necesitado, orar por los cautivos espirituales. Este es el ayuno que produce libertad en otros. Perdone por favor, restaure todas las relaciones que tiene quebrantadas, acompañe al necesitado. ¿Y qué es romper todo yugo? Romper yugo es romper los vicios, los pecados ocultos. Tenemos muchos pecados ocultos que nosotros creemos que están ocultos para nosotros, pero para Dios nada es oculto. El odio, la amargura, la injusticia social. Entonces, romper el yugo es vivir en obediencia a Dios y promover libertad. Para eso ayunamos. ¿Ayunamos para qué? Para compartir el pan con el hambriento. El ayuno es verdadero si incluye generosidad. Cuando ayudas al pobre, cuando vistes al desnudo, y no esconderse del necesitado. Es un ayuno con acción social y compasión. ¿Y qué pasa cuando se practica este ayuno? Vean lo que pasa. En Isaías 58 promete luz en medio de la oscuridad. Vas a tener luz en medio de la oscuridad. Vas a tener sanidad. Y vas a tener respuesta cuando le ores al Señor. Te va a fortalecer, te va a restaurar. Entonces el ayuno no es un sacrificio. Vean lo que dice el Salmo 51 del 16 al 17. Porque no quieres sacrificio que yo le daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, a un corazón contrito, humillado, y no despreciarás tú, oh Dios. Cuando usted se humilla, cuando usted tiene un corazón quebrantado, un corazón contrito,
¿verdad? Entonces, ese es el ayuno que le agrada a Dios, cuando usted sirve, cuando usted es misericordioso. Pero tampoco no se puede desligar de la oración. Sin ella es una práctica